Después de haber acabado con ellos y haber dicho de que estaban definitivamente terminados y que como oposición no servían, la señora Julia Evelyn Martínez salió dando unas declaraciones en las que decía que iba a haber una segunda vuelta porque el presidente Bukele, al parecer para ella ahora sí tiene competencia y es nada más y nada menos que Luis Parada. Bueno, a esto le respondió José Valdés y le dijo que efectivamente va a haber segunda vuelta, tercera, cuarta y hasta quinta, pero de la mega revolcada que les espera en las próximas elecciones. Vamos a escuchar lo que le dijo José Valdés a estas declaraciones de Julia Evelyn Martínez. Partidos políticos, Arena, el FMLN, etcétera, los deja con conversaciones internas para que únicamente luchen por sobrevivir en estas próximas elecciones. Para mantener cautivo el voto duro de estas instituciones políticas, tienen que mantener ese discurso de odio, ese discurso confrontativo con el actual gobierno, para que al final del día, de alguna u otra forma, tal vez logren sobrevivir. Entonces, cada una de las fórmulas ves que no tienen mayor participación en este momento en el que ya deberían dar propuestas, ya deberían andar en los medios de comunicación, ya deberían andar en las comunidades, y no ves absolutamente nada de eso. Por ejemplo, Luis Parada pasan los fines de semana y nunca lo ves en territorio. No hay estructuras. Bueno, pero mira, José, hagamos un alto ahorita en esto porque escuché curiosamente a Julia Evelyn Martínez que los ha hecho trizas. O sea, Julia ha sido una de las profesionales, de las académicas que los ha hecho trizas. O sea, se los ha acabado. Ha dicho que son de lo peor, ¿verdad? Pero me llamó la atención que concede una entrevista y dice de que va a haber segunda vuelta. Lo escuchaste, ¿verdad? Sí. Y que la segunda vuelta va a ser entre el presidente Nayib Bukele y Luis Parada. Pero es que yo ni siquiera veo a Luis Parada con ánimos de querer verdaderamente hacer una competencia decente. Sí. Es más bien, yo creo que él so pena del argumento de que estamos en un momento delicado de la historia del país y él debe de ser la persona que ponga en perspectiva el peligro en que se encuentra la nación. Sí. Más bien veo por ese lado. Pero ella dice que van a ir a segunda vuelta y que el candidato de segunda vuelta va a ser Luis Parada. Mira, ¿Qué opinas de eso? la oposición no solamente va a ir a segunda vuelta, va a ir a tercera, cuarta, quinta y cuarta, 29ª vuelta, pero de la gran revolcada que les van a pegar en las próximas elecciones. Entonces, desde esa perspectiva, están perdidos. Eso creo que lo sabemos la enorme mayoría de salvadoreños que ya tienen una elección por quién va a votar el próximo 4 de febrero. La pregunta acá es ¿por qué una profesional, una académica, como tú acabas de describir, cambia totalmente su discurso y ahora sí tiene una opción? Ser que el hecho de que Diario El Salvador lo publique, en esto mismo también se levanta por parte de la Asamblea Legislativa la denominada ley Mordaza, porque estaba prohibido hacer apología en los medios de comunicación publicando o transmitiendo mensajes de estos grupos criminales, ¿verdad? Vemos a los Estados Unidos también muy interesados precisamente en ver cómo va el proceso en El Salvador, porque a ellos también les conviene allá en Estados Unidos, porque para ellos el principal objetivo es detener dos cosas, ¿no? Primero, la migración ilegal, y yo creo que en el orden de prioridades igualito el tema de el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. De hecho, ayer habló Donald Trump catalogando haciendo una entrevista, pues, pero la da, y catalogando al presidente Biden de corrupto. Por primera vez habló de la crisis del fentanilo que tienen varias ciudades de los Estados Unidos, porque en realidad sí es grave lo que está ocurriendo. Y el tema de la migración, porque hay ciudades que son estados que son santuarios y que pues reciben a los migrantes y se ve en las calles realmente. Entonces son intereses que tienen los Estados Unidos. Pero digo, yo no sé si es una situación torpe, tonta, pero eso está ahí, puedes verlo, puedes leerlo, y la oposición pareciera ser que no lo ve. Y siguen perdiendo tiempo lejos de presentar propuestas hacia la ciudadanía de cómo pueden resolver mejor que este gobierno los problemas que tiene el país, porque vamos a decir las cosas como son, el país sigue teniendo problemas que hay que corregir,
No estamos diciendo que todo es miel sobre hojuelas, pero cómo los partidos políticos de oposición le dicen a la gente que ellos pueden resolver mejor los problemas que está viviendo el país que el gobierno actual. Y no ves eso. Lejos de eso, lo que ves es atacar la postulación del presidente a un segundo mandato, tratando de anularla en todas las instancias posibles. Y también el tema del que tú dices forman parte de los medios tradicionales, como en función de ese aparato ideológico, para también golpear y atacar. Y una estrategia que definitivamente no está funcionando, y llevan perdiendo casi 2 años en esto, José. Mira, históricamente la forma de hacer política se convirtió en un método. No solo acá, sino que en otros países. La forma de hacer democracia se convirtió en un método. Antes, quienes ahora se catalogan como países de primer mundo, hicieron pactos nacionales entre los diferentes poderes del Estado, entre las fuerzas militares, entre los jueces y entre los gobernantes en general. Esas alianzas que se hacían entre las mismas fuerzas de poder democráticas en las naciones, o en los estados, o en los reinos en aquellos momentos, dio paso a que estas naciones lograran grandes cosas. De la mejor forma o de la peor forma, la historia los va a juzgar al final del día. Pero fue ese hecho de que lograran ponerse de acuerdo entre las diferentes fuerzas de poder lo que logró hacer que se llegaran a evolucionar como países, como sociedades, como economías. Recordarás, quizás por poner un ejemplo cercano, La abogada Tania Pastor da su postura sobre el voto en abstención del magistrado Julio Olivo, quien sabemos que venía ya él diciendo de que él iba a votar, prácticamente lo dejaba entrever que su voto sería en contra de la inscripción del presidente Bukele, porque pues sabemos que es un opositor al gobierno, pero en la hora llegada este señor votó en abstención y eso ha sido muy criticado. La abogada Tania Pastor asegura que como juez debió votar a favor o en contra, pero no en abstención. Vamos a escuchar todo lo que dijo sobre este tema. Bueno, evidentemente uno de los magistrados estuvo siempre manifestando que, quizás no lo dijo directamente, ningún magistrado vamos a acatar esta resolución de la sala o vamos a desobedecer esta resolución de la sala, sino que todos se manejaron en un término genérico de las resoluciones de la sala siempre se cumplen o vamos a cumplir lo que dice la Constitución. Entonces quizás uno como ciudadano esperaba que realmente el magistrado Olivo, quien ha sido bastante crítico del gobierno, prácticamente un opositor declarado, aunque no pertenece, entiendo yo que no es militante del FMLN, pero vota de ellos, pero yo creo que todos esperábamos un voto en contra. No se vale decir de que es que hay una reforma penal, o es que miren, yo no quiero que me critiquen, porque también tenemos funcionarios de terciopelo últimamente que se ofenden con cualquier crítica que cualquier ciudadano le hacen, y la verdad es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que los funcionarios, pues, obviamente por la función que ejercen, están sujetos a una contraloría ciudadana bastante alta y que incluso las críticas son muchísimo más fuertes y sus derechos a la intimidad y al honor se ven disminuidos, que tienen que tener o deben tener una tolerancia más alta a críticas incluso bastante fuertes. Entonces, que se vengan a sentir ofendidos porque se les dice de que en algunas, yo he escuchado, yo no lo he dicho, que esto fue cobardía, otros dicen de que estos son, son empleados del gobierno, etcétera. No, es que la ciudadanía tenemos derecho a opinar y esperábamos un voto en contra. Realmente los votos de abstención no existen, pero bueno, se usan en la Asamblea Legislativa como costumbre. Sin embargo, un juez ejerciendo jurisdicción, aplicando la ley y tomando decisiones sobre asuntos legales sometidos a su conocimiento, no puede abstenerse, no debería. Tiene que decidir o está a favor o está en contra. Ahí sí es blanco o es negro. No es como en las opiniones ciudadanas que está tan polarizado el país, ¿verdad? Que todo el mundo está a favor o en contra. Y si estás en un punto intermedio, te llueve de todos lados porque no se admite esa escala de grises que hay en el medio y todo, que uno puede estar en una posición intermedia. Pero en caso de jueces ejerciendo jurisdicción, no pueden apartarse. Tienen que decidir. Por eso ejercen jurisdicción, por eso son jueces. Si no, mejor te ponga el cargo. Si no va a tener el valor de hacer lo que tiene que hacer, lo que mandata la Constitución, y eso es tomar decisiones que se someten a su conocimiento, entonces yo creo que mejor no habría que ser jueces. Eso de decir la independencia judicial y la imparcialidad son cualidades que no pueden cuestionarse, ni tampoco discutirse, ni menospreciarse, ni minimizarse, no. Deben existir y el que sea juez tiene que estar preparado para ser completamente contrario a todo el sistema. Para eso, juez. Son 7 documentos los que se han entregado para pedir la nulidad de la institución. Varios de ellos acompañados por el abogado constitucionalista Canalla, quien también señaló que la resolución del magistrado Manuel Orellana tenía, como lo dijo en su cuenta de X, la mayoría que había sido planeado todo, incluso la prensa gráfica sacó una nota hablando sobre que iban a rectificar sobre la... y esa nota resulta ser falsa también, ¿verdad? De luego salió el Tribunal Supremo Electoral que ha sido falsa, sin embargo, sí, el abogado Enrique Anaya demostró que había plagio la mayoría de la resolución. Yo creo que el magistrado tiene que defenderse solo si lo hizo o no lo hizo. En la universidad, este es un fallo judicial, ¿verdad? Uno tiende siempre a ser escritos y acostumbra, por lo menos uno acostumbra, la costumbre que le dejen en la universidad,
es que cuando uno hace un escrito, una tesis, una tesina, escribe una conferencia, es decir, lo que sea, si alguien utiliza la doctrina de otro país, la jurisprudencia de otro país, uno hace la cita correspondiente. Eso es el deber ser. Ya si lo hizo o no lo hizo, pues tiene que dar las declaraciones del magistrado y si quiere darla. Gracias por ver, será hasta otro video.